Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 285 de este programa. En este mes que estamos completando ya 7 años al aire, transmitiendo para los hermanos, llevando una palabra de aliento para ser edificados y crecer en este maravilloso mundo que es el reino de Dios, que nos fue dado por pura gracia, un regalo del Señor, y siendo nosotros totalmente inmerecedores de la gracia de Dios, el Señor ha realizado esto para nosotros y nosotros debemos tomarlo, atesorarlo en nuestras vidas y llevarlo a la práctica en el diario vivir. De eso se trata el cristianismo. No se trata solamente de momentos de religiosidad en donde cambiamos nuestra forma externa, incluso nuestro lenguaje, y luego seguimos cada cual haciendo lo que mejor le parece. Es un cambio de estilo de vida, son los hábitos, la forma de pensar, la forma de vivir y hasta la forma de morir, que debe ser diferente a la que llevábamos antes. Cuando estábamos sin Cristo, éramos impíos, o sea, personas que estábamos lejos de Dios, viviendo una vida apartada, dirigidos por nuestros propios caprichos y deseos, y de pronto se nos manifestó el Señor y nos dimos cuenta que éramos pecadores y surgió esto de poder venir al arrepentimiento y a saldar toda la deuda. Y el Señor nos hizo esta oferta y la aceptamos, la recibimos, y de ahí en adelante el tesoro más grande que debemos aprender a valorar y aprender también a conocer. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la letra chica también? En el sentido de que esto no es solamente hacer una oración de arrepentimiento y listo, y se acabó todo y después seguimos viviendo tal cual la vida que mejor nos parece. No es así, es hacer la voluntad de Dios, es seguir en obediencia, porque si no llevamos una vida de impíos, equivocadamente pensando que hemos sido salvos, pero si seguimos haciendo cada cual lo que mejor le parece y para nada estudiamos la Escritura, ni oramos, ni estamos en comunión con Dios, ni dirigimos nuestra vida por el Señor, en realidad somos unos mentirosos. Decimos que hemos sido salvos, pero en realidad jamás recibimos al Señor en nuestro corazón, jamás fuimos realmente cambiados. Es importante ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios y ser dirigidos por Él, de tal manera que nuestros actos diarios, nuestra vida cotidiana, sea una manifestación visible de Dios en nosotros. Que se pueda ver, como dice la Escritura, luz. Nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. El Señor nos ilumina y nosotros a su vez iluminamos a otros, de tal manera que podemos proyectar la luz de Dios en nosotros, construyendo un carácter ahora diferente, una conducta humana que nos lleva a que otras personas puedan ver en nosotros un ser cambiado. No puede ser que nosotros seamos cristianos y nadie se dé cuenta que somos cristianos. Esto debe notarse que cuando estamos nosotros hay algo diferente y que fluye en forma natural algo diferente, de tal manera que las personas pueden percibir que hay algo extraño en nosotros. Algunos se darán cuenta inmediatamente que somos cristianos. A otros les costará, pues no conocen muy bien la vida del cristiano. Pero a la verdad debemos ser comprometidos con la causa de tal manera que realmente hagamos la voluntad de Dios y se nos note que ya no somos impíos, que ya no somos personas que vivíamos cada cual haciendo lo que mejor nos parecía, disfrutando de nuestros placeres, de nuestros pecados. Todos tenemos un final, tanto personas impías como personas convertidas por el Señor. Pero el destino final de cada uno de ellos es diferente.
Unos irán a condenación eterna y otros irán a vida eterna con Cristo Jesús. Al mundo en general no le agrada hablar sobre qué dice la Biblia de lo que les ocurrirá a los pecadores en el juicio final. El capítulo de hoy se titula El fin de los impíos. Y esto es lo que al mundo en general no le gusta, que hablemos de este tipo de cosas. Ni siquiera se desea hablar sobre tal evento en ningún medio social. En general se rechaza cuando este grupo al cual se está hablando es un grupo normal, común de personas. Se niega hoy día la palabra de Dios. En los colegios no se quiere enseñar, en las universidades tampoco, en los medios de comunicación también hay ciertas restricciones. Y la idea de un Dios también se niega. De tal manera que desde pequeñitos nos enseñan que venimos del mono, que todo surgió de un Big Bang y evolución. Unas mentiras tremendas que se inventaron, que nunca nadie pudo comprobar nada, pero igual se sigue enseñando con tal de eliminar a Dios de nuestras mentes. Por eso es muy importante que usted enseñe la palabra de Dios a sus hijos o a sus nietos, a sus sobrinos, a los pequeños, para que ellos puedan conocer la verdad, porque en el colegio o en la universidad no le van a enseñar absolutamente nada de la verdad del Evangelio. Y van a ir derechito a un fin que va a ser terrible para ellos. Hoy día tampoco se quiere hablar que habrá un juicio a cada ser humano. Sí, cada uno de nosotros será sometido a juicio. Y nuestro comodín, nuestro jokers, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a permitir entrar al reino de los cielos y ser librado de toda condenación, pues Él nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho libres del pecado y puros ante Dios, justos ante Dios. Hemos sido justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y cada día, gracias al Espíritu Santo que ha quedado el Consolador, somos consolados en nuestro sufrimiento, en nuestras angustias y también somos santificados por Él. El Señor Jesucristo habló sobre el tema del juicio final y de la condenación eterna en varias ocasiones. Y sus apóstoles y sus discípulos que vivieron con Él también hablaron lo mismo. No es mentira, no es algo inventado, no es meterle susto a la gente, no es atemorizarlos, es sencillamente abrirle los ojos, que después del sepulcro viene el juicio. El que no quiera ver esta verdad es un ciego y un necio. Que el Señor nos ayude a limpiar nuestros ojos si están algo turbios y no podemos ver estas situaciones que pronto vendrán a nuestra existencia. Dios nos puso aquí con un propósito. Dios te puso acá. Has sido pecador, has vivido una vida probablemente apartada. Lo más probable que te cueste orar igual que a mí. Lo más probable que te parezca más entretenida otras cosas que ponerte a escuchar la palabra de Dios. Eso nos pasa a todos. Las personas pueden pasarse varios minutos u horas viendo diversos videos o cuestiones entretenidas que no tienen nada que ver con Dios, pero sentarse o tener un tiempo para el Señor, disponer de 1, 2 o 3 horas para el Señor, que cuesta muchísimo, muchísimo. Parece que nos atrae el pecado, parece que nos atrae todo lo que no sea de Dios. De eso se trata el engañador, el maligno, Satanás, que nos viene a engañar y viene a entretenernos con otras cosas para sacar nuestra mente, para que no nos eduquemos en la palabra de Dios, para que sigamos siendo incrédulos, para que no crezca nuestra fe en el Señor, para que no haya comunión con Dios. Por eso nos cuesta orar, por eso nos cuesta dedicarnos 100% al Señor. El mundo y sus placeres nos ha envuelto, pero debemos saber que en el más allá hay una esperanza para nosotros. Cada uno tiene una esperanza. Más allá del sol está esa esperanza que algún día seremos completamente restaurados a la imagen de Dios. Las promesas que estaban escritas en la Biblia que se cumplieron, también se cumplirán las que faltan en nosotros. Muchas de ellas se han cumplido en nosotros. La salvación de la cual hoy día predicamos son promesas cumplidas en nuestras vidas. No podemos decir que nada se ha cumplido en nosotros. Todo lo contrario.
el hecho de que hoy día yo esté predicando, que tú estés escuchando, que vayas tú a otros, es parte de las promesas, de las profecías bíblicas que se están cumpliendo hoy en tu vida. Pero hay otras tantas que están por cumplirse y no debemos bajar los brazos, no debemos cansarnos. Es verdad, todos sentimos cansancio. Te contaré que en estos tiempos yo también he sentido mucho cansancio y es el mejor momento en que he obtenido mejores resultados del trabajo a través de las redes sociales. Pero parece que cuando te vienen los mejores resultados, te viene también la prueba y el desgaste. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos permita orar los unos por los otros para pedir fortaleza, para pedir fe y más llenura del Espíritu Santo. Ustedes también, su misión es rogar por mí, para que yo también pueda seguir haciendo el trabajo. Le encargo esta oración por mi vida, para que ustedes también puedan seguir recibiendo este mensaje. Nosotros debemos orar los unos por los otros. Debemos no desmayar, pues el maligno, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hoy día, hermanos, es una oportunidad más que tenemos. Hoy día podemos escuchar esto y el Señor puede hacer algo en nuestras vidas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aliméntate de la palabra de Dios. Todos los días el que puede almuerza y come otras cosas en el día. No dejes de comer palabra de Dios, de alimentarte del pan de vida, del agua de vida que es a vida eterna. Pues si no nos alimentamos, nos empezamos a adelgazar, a desnutrir, a poner débiles en nuestra comunión con Dios y en nuestra fe. Esto es el pan diario de cada día. Así como debemos orar pidiendo el pan nuestro de cada día, también debemos alimentarnos de ese pan celestial, de ese pan espiritual que es la palabra de Dios, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo entregada a nosotros para ser mejores personas, para pasar del mundo de los impíos al mundo de los hijos de Dios. Ese tremendo paso que provocó nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, ese velo que se rasgó que hoy día nos permite esa entrada directa a la presencia de Dios, es lo que debemos cuidar y atesorar. Hoy día tenemos la oportunidad de hacer este estudio y dedicar este tiempo para el Señor, para aprender, para salir fortalecidos, para si hay cansancio o agotamiento o tristeza o faltan algunas respuestas en nuestra vida, el Señor pueda de algún modo fortalecernos, enriquecernos con su palabra y darnos la esperanza que hoy día podemos estar con el Señor, pero a su vez podemos esperar aún más en Él, porque se acerca la eternidad, se acerca el día en que seremos juzgados y seremos libertados para siempre de todo castigo y nosotros pasaremos a la presencia de Dios. El fin se acerca, el fin de los impíos también se acerca y más allá del sepulcro hay moradas celestiales esperándonos. Hoy día esforcémonos por agradar a Dios, esforcémonos por amar a nuestro prójimo, esforcémonos para que este trabajo que nos falta realmente lo cumplamos y no quede ahí inconcluso. Pidámosles energía, fuerza, poder al Señor para hacer el trabajo que cada uno de nosotros debe hacer de acuerdo a los dones y talentos que el Señor nos ha provisto. El Señor bendiga hoy día tu vida. El Señor haga algo en tu corazón para su honra, para su gloria, para su alabanza, para que al terminar estas 2 horas de estudio podamos realmente sentirnos llenos de la presencia de Dios y sentir que el Señor nos ha hablado por amor, porque Él hoy día ha visto nuestra necesidad y la ha querido suplir. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El fin de los impíos, primera parte. Los impíos son las personas que no conocen a Dios. Hoy día el mundo no conoce a Dios, no le quiere reconocer,
no quiere saber nada de Él. En general, la gente quiere vivir apartada. Los cristianos viven dentro del ámbito de un mundo que desprecia a Dios y que todo está planificado para que la existencia del ser humano esté alejada de Dios. Hay mucho tiempo que se puede dedicar a las cosas que sencillamente no son de Dios. Entonces, finalmente, pareciera que nos faltara tiempo para el Señor. Es porque estamos tan absorbidos por el mundo espiritual que no conoce a Dios, que nos cuesta salir a tomar aire y refrescarnos en el Señor. Nos empezamos a sumergir en el mundo con todas sus delicias y sus afanes y finalmente terminamos alejándonos de Dios. Debemos andar con temor y temblor por este mundo. Sabemos que existe una guerra invisible a nuestros ojos entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos hablando de potestades a un nivel que no nos imaginamos. Por lo tanto, nos saldrán muchas dificultades en la vida. Tal vez las personas que más amamos serán personas que nunca querrán reconocer al Señor y estarán allí incluso siendo un estorbo para nuestras vidas. Pero ahí debe estar nuestra paciencia y nuestra sabiduría para, con nuestra nueva forma de ser cambiada por el Señor, seamos capaces de irlas ganando poco a poco, entregándole de vez en cuando el mensaje cuando sea el momento apropiado, actuando, obrando y de vez en cuando hablando. Hay muchos que lo hacen al revés. Le hablan, le predican, le hablan, le predican. Finalmente lo único que causa en las personas es rechazo, pues no ven tampoco precisamente una acción coordinadora de su vida con lo que piensan y lo que hacen. Están como medio disociados. Se dice una cosa pero se hace otra. Las personas están más atentas a lo que hacemos que a lo que decimos. Si decimos que somos hijos de Dios y que debemos actuar en determinada dirección, pero nuestra forma de actuar es totalmente contraria y parecía a lo que hace normalmente cualquier persona que no conoce a Dios, entonces los impíos verán en nosotros una falsedad, una hipocresía. Y ellos mismos, sin conocer exactamente la palabra de Dios, se darán cuenta que decimos una cosa pero hacemos otra. La forma de ganarse a los impíos para que su final cambie no es solamente predicarle la palabra de Dios, es ir con una actitud diferente, mostrando una persona diferente, haciendo cosas que antes no hacíamos y que ahora las hacemos con gusto para agradar a Dios y que impactan también nuestro entorno. Hoy día podemos ver en la Escritura que se está cumpliendo lo que dice aquello de que el mundo nos rechazará. El mundo y sus placeres nos ha envuelto sigilosa y abiertamente, de tal forma que nos ha tratado de convencer que son legítimas nuestras aspiraciones de jolgorio, de placer desmedido, de riquezas, de trabajo y mucha pérdida de tiempo, en idolatrías de todo tipo, donde cada cual cree merecer lo que desea y aspirar a hacer lo que quiera, sin control, sin límite, pensando que es de lo más natural y justo que cada cual disfrute de los placeres que anhele para llegar a ser feliz, la ansiada felicidad. El mundo nos ofrece eso, nos ofrece un camino diferente, un camino que va por otro sitio, diferente al de la palabra de Dios. El hombre y la mujer se han pervertido a tal punto que cuando Dios nos contempla, puede ver la profunda miseria que hemos adoptado alejándonos de su santidad y creyendo que no seremos juzgados ni menos condenados por nuestras rebeliones y pecados. Hacemos cosas en privado y en secreto, hasta en público, pero el Señor todo lo ve. Algún día moriremos y luego ya no habrá vuelta atrás para arreglar las cosas. El momento de arreglar las cosas es este. No hay purgatorio,
donde hacer expiación por nuestras culpas. El purgatorio no existe. Terminada nuestra vida, nos vamos ya con un destino claro, un destino a eterna condenación o un destino a eterna dicha. La única salida al pecado que nos fue dada en esta vida para entrar en el reino de Dios es Jesucristo. Es el único nombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida que nos puede conducir al Padre. Jesucristo con su gran sacrificio nos limpió de todas nuestras inmundicias y abominaciones que habían sido la tónica de nuestra vida y que habían destruido la buena naturaleza dada por el Creador. Hoy día, por ejemplo, la pornografía es un fiel reflejo de la decadencia moral. ¿Qué nos ofrece la pornografía? Nos ofrece de los más diversos placeres que nos asombran en cuanto a la variedad de atrocidades que se practican y muestran abiertamente sin ningún pudor, sin ningún tipo de remordimiento, en donde al ver los actores nos sentimos también nosotros avergonzados porque miramos y también por el que hace tanta barbaridad, que ofende la pureza del amor verdadero y hace que la mujer sea un simple objeto y que lo tan hermoso que nos dio Dios, nuestra sexualidad, termine siendo algo barato que se vende también al que quiera mirar y algo que se regala de una manera tan fácil. Nos sepulta en un pantano de maldad y atrocidades, tal cual también sucede con las adicciones a todo tipo de drogas y de placeres que nos apartan de Dios, que nos denigran a un nivel animal nuestra condición humana, que fue diseñada originalmente para ser semejantes a la imagen de Dios. Hoy día nos podemos convertir en prácticamente basura viviente sin Dios, donde podemos ser atrapados por nuestros vanos deseos y falsas creencias, que nos animan por las voces del yo, del mundo y del maligno a desobedecer a Dios y hacer cada uno lo que mejor le parezca, sin entender ni creer que Cristo puede venir en cualquier momento, como ladrón en la noche. Puede venir a esa misma hora, incluso en que estamos en nuestros pecados y alejados de la gloria y santidad divina. Ten cuidado en los pecados que estás cometiendo. ¿Qué pasaría si se te acaba la vida estando en pleno pecado? ¿Qué pasaría si se te acaba la vida sin arreglar las cuentas con Dios? ¿Qué pasaría si viene Cristo y estamos nosotros consumiendo pecado? Podemos ser despachados de esta tierra por algún cataclismo instantáneo que afecte nuestra salud, que nos mande al sepulcro de un momento a otro, por un accidente de tránsito, por un infarto agudo al miocardio, por un accidente cerebrovascular o cualquier otro evento violento que nos desencadene el fin sin posibilidad de arrepentimiento. Hay que estar siempre preparados, alertas, porque el fin puede llegar en cualquier momento. Y si estamos viviendo una vida impía, tendremos el mismo fin de los impíos. El Señor nos ordena y nos ha predicado de muchas formas. Lo importante es de estar siempre preparados, esperando su repentina venida, y que no debemos ser consumidos por el mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está después de nuestra muerte. Nuestra esperanza está en la eternidad. No vivimos ni debemos ser partícipes de las obras de las tinieblas, que son las abominaciones que ofenden la santidad divina y también nos hunden en la más profunda miseria humana, lejos, muy lejos de la soberanía y del señorío divino en nuestra vida. Dejemos que realmente el Señor sea nuestro Señor, que dirija nuestra vida, que nuestro servicio sea ser siervo de Dios, esclavo de Dios, donde Dios nos ordena, nos dirige nuestro trabajo, nos ordena nuestro diario vivir. Poco a poco vamos cayendo, hermanos, en alejarnos de Dios. Empieza el cansancio, empieza la fatiga, el desánimo, y poco a poco también vamos encontrando buenas ciertas cosas y anhelando ciertas cuestiones pecaminosas. Poco a poco caemos en la maldad,
es un proceso que puede ser muy lento o también muy rápido. Pareciera como imperceptible, es engañoso. Así que, consciente o inconscientemente, podemos dejarnos atrapar por nuestros bajos instintos y nuestra carnalidad para dar rienda suelta al pecado que mora en nosotros. No permitamos, hermano, hundirnos en tal degradante situación humana de impiedad, alejados de la ciudadanía divina, en que tal cual millones de personas van directo al infierno sin ninguna necesidad de Dios en sus vidas, haciendo caso omiso a las advertencias y viviendo cada cual en la impiedad y gozosos de sus vanidades y obras que lo único que causarán es la autodestrucción y el repudio de Dios en el juicio final. ¿Quieres llegar tranquilo, feliz al juicio final? Haz la obra de Dios. Sé obediente. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a otro lo que quieres que a ti te hagan. Predica la palabra de Dios en todo tiempo, por tu forma de ser y por tu manera de hablar. Es hora de meditar profundamente, hermanos, en si estamos realmente siendo cristianos en nuestra forma de ser o teniendo una vida de impíos, de pecadores. Si estamos realmente haciendo viva la palabra de Dios o preferimos el deleite del pecado. Dios quiere nuestra pureza, nuestra santidad, nuestra limpieza, que nuestras túnicas sean blancas, que no hayan manchas de pecado. Y si hemos pecado, abogados tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Vayamos todos los días, cada día, pidiendo que el Señor nos limpie, nos purifique, nos lave con hisopo, dijo el salmista. Lávame con hisopo. Ayúdame, Señor, límpiame de toda mi maldad. Si mis pecados son rojos, vengan a ser blancos como la nieve por la acción de Dios. Si le añoramos y en lo más profundo de nuestro ser le deseamos, es porque Dios aún nos guía al arrepentimiento y a una vida santa. ¿A dónde huiremos de Dios? ¿Podremos acaso escondernos con nuestros delitos y pecados? ¿Sirve acaso que un día a la semana o un día cada 15 días o cada cierto tiempo le dedique a Dios y luego el resto del tiempo viva como si no le conociese? Que el Señor nos ayude a entender su amor, su omnisciencia, su capacidad de ver cada cosa que hacemos o pensamos. Si no queremos el fin de los impíos, no podemos vivir una vida de impío. Acerquémonos cada día al Señor. Acerquémonos al trono de la gracia para pedir misericordia y limpieza. Acerquémonos al trono de la gracia para pedir dirección. Si en algo estamos confundidos, estamos siendo tentados, la palabra es clara. Huye de las pasiones juveniles. Huye del pecado. No te quedes ahí para enfrentarlo y creer que lo vas a doblegar con tus propias fuerzas. El Señor es el que nos fortalece. En Él somos fuertes. Pero hagamos la obra. Y vivamos como si el Señor estuviera al lado de nosotros. De tal manera que cuando estamos incluso solos en una habitación, sintamos la presencia de Dios en aquel lugar, en todo lugar. Jesús es nuestra compañía a través de su Espíritu Santo. Y también Jesús es nuestra fortaleza y el que está mirando con tristeza cuando somos desobedientes,
cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer para agradar a Dios, pero todo lo contrario hacemos. Actuamos de la manera totalmente opuesta a lo que dice el Señor. No contristemos, no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Y si aún no has recibido al Espíritu Santo, es el gran clamor que debes tener en tu vida después de recibir a Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dirija, nos unja con su gracia, con su justicia, con su santidad, para actuar no conforme a nuestros apetitos, sino conforme a la palabra de Dios. No hay lugar en el mundo, ni fuera de este mundo, donde puedas esconderte de Dios. Si quieres habitar para siempre en su presencia, es bueno empezar día a día, paso a paso, a sentir la presencia de Dios, a hacer su voluntad, realmente a hacer su voluntad. Y que no sea solamente una frase memorizada, pero que nunca la practicamos. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Todas nuestras obras serán llevadas a juicio. Y solo en Cristo podemos esperar perdón y restauración. Solo en Él. Si te sientes débil, si no puedes superar ciertos pecados que te hunden, que te alejan de Dios, el Señor hoy día, ahora, en este tiempo, puede restaurarte y empezar a construir un ser humano conforme al corazón de Dios.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El fin de los impíos, primera parte. El ser humano ha querido despreciar la palabra de Dios porque sabe que en la palabra de Dios están escritas las cosas, los hechos que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahí está la verdad por qué han ocurrido ciertas cosas, por qué han ocurrido ciertos juicios. Se trata de negar las Escrituras, pues allí está el porqué y lo que sucedió a raíz de los malos comportamientos de las personas. En el libro del Génesis aparece mucha información que nos permite entender por qué entró el pecado en el mundo, por qué hay muerte, por qué hay destrucción, por qué el mundo está como está. Y también hay eventos descritos ahí, juicios de Dios sobre la humanidad, sobre las poblaciones o las naciones impías, o el mundo que se corrompió. En el Génesis aparece descrito el juicio contra Sodoma, Gomorra y otros pueblos, y también el gran diluvio universal en los tiempos de Noé. El juicio contra Sodoma, Gomorra y otros pueblos es lo que veremos en estos momentos. Sodoma, aquella ciudad que se caracterizó por hacer lo contrario a la voluntad de Dios, hacer un lugar donde los hombres se llenaron de perversiones y abominaciones, donde se olvidaron de su Dios y no le reconocieron y lo olvidaron, tal cual sucede en nuestros tiempos. Sodoma ha llegado a ser sinónimo del pecado de la sodomía o de la homosexualidad, aunque la palabra sodomía, según la RAE, significa el que practica el coito anal, es decir, sexo anal. Por lo tanto, ser sodomita no es solamente ser homosexual, sino también se refiere a la práctica entre personas de diferente sexo que tienen relaciones anales. Esto es contra la naturaleza, pues Dios creó órganos sexuales para una cosa y creó otros órganos para otra cosa. Es decir, el sexo vaginal es el sexo normal, el sexo natural. Cualquier otra actividad sexual es contraria a la voluntad divina, es antinatural. Tanto el sexo anal entre hombres como entre un hombre y una mujer. La perversión sexual hoy día incluso ha sido legalizada y hoy día ya no se habla de perversos sexuales, sino como algo normal, pero eso es falso. La Escritura habla claramente de las perversiones sexuales, aunque la perversión sexual en Sodoma, Gomorra y los otros pueblos no fue la única causa del juicio divino. Según el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 y 50, dice: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité». Así dice la palabra de Dios. No solamente el pecado de la homosexualidad era la causa del juicio divino que cayó sobre ella. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado. Se sentían demasiado autosuficientes, pues les sobraba comida, vivían sin preocupaciones, tal cual en nuestros días. Se parece, ¿verdad? Se parece al actuar y a las convicciones que tienen muchas familias y muchas sociedades y naciones. Hay soberbia y parece que no se necesitara de Dios, ni se agradece a Dios por la comida, ni la bebida, ni el vestido, ni nada. Parece que todos fueran logros de cada cual. Cada cual se siente autosuficiente o se siente capaz de volar alto, como dicen por ahí. Dice que además el pecado de Sodoma es que no ayudaron a los pobres y necesitados.
y eran tan orgullosos que delante de Dios cometían maldades abominables, repugnantes. Hoy día también. Hoy día existe mucha falta de amor. Se ha multiplicado la maldad, ha disminuido el amor. Poco se ayuda a los pobres y necesitados. Cada cual se encierra bajo llave, bajo rejas y diversos tipos de seguros para evitar tener incluso contacto con el vecino. Hoy día nos falta tanto por crecer. Hoy día nos falta mirar al enfermo con una mirada de amor y proveerle, ayudarle a su sanidad, ayudarle a obtener sus medicamentos, cuando se pueda regalar medicamentos, cuando se pueda dar una palabra de aliento y de ayudar en lo que podamos cuando tengamos la oportunidad. En Sodoma había tanto orgullo que pecaban sin considerar para nada a Dios. Se parece mucho a nuestra sociedad actual. Se acerca a los juicios divinos. Cuando el mundo se aleja mucho de Dios, se acerca al juicio de Dios. Dios es un Dios santo, lleno de amor, que no tolera la maldad. Nos enseñan por ahí que solamente tenemos un Dios de amor y de misericordia. Pero a la verdad también tenemos un Dios santo y que es justo, y que no se agrada del pecado, y que no puede dejar impune la maldad. Él ha ofrecido un camino de salvación, un camino de perdón que es Cristo. Y si se rechaza ese camino, entonces cada cual enfrentará los juicios de Dios. Dice la Escritura que los varones de Sodoma trataron de cometer incluso violación homosexual contra los ángeles que fueron donde Abraham y luego fueron a la casa de Lot. En un esfuerzo desesperado para salvar a su huésped, incluso Lot ofreció desvergonzadamente a sus 2 hijas. Pero Dios obró un milagro y los ángeles confundieron a los sodomitas con ceguera temporal para permitir la huida de la familia de Lot. Esta es Lot, su esposa y sus 2 hijas. 4 personas salvadas de Sodoma. Dios actuó misericordiosamente, como lo actuó también en los tiempos de Noé. Génesis el capítulo 19, versículos 23 al 29 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, cosa que no debía hacer, a espalda de Lot, y se volvió estatua de sal, como castigo por su desobediencia. Y dice: y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y esto fue porque Dios amaba a Abraham. Dios iba a destruir toda Sodoma, pero salvó al sobrino de Abraham, a Lot, a sus 2 hijas y a su esposa. Pero ya vemos que su esposa fue desobediente y fue consumida también por el castigo de Dios. El Señor obra en nuestro favor muchas veces, cuando pedimos misericordia por nuestros seres queridos que viven en impiedad. Es nuestro deber estar orando, estar clamando, estar intercediendo por aquellos que están alejados de Dios, estar intercediendo por nuestro pueblo, por nuestra nación, por el mundo entero, pidiendo al Señor que nos dé la oportunidad de que muchas personas vengan al arrepentimiento. Judas en el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los juicios de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas son hoy día un ejemplo para nosotros en cuanto a que si seguimos sus mismos pasos, recibiremos el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de Adma y Zeboim fueron las que sufrieron el castigo de Dios. Son un ejemplo del fin que espera a los inmorales, a los orgullosos, a aquellos que se olvidan de Dios, a aquellos que se creen autosuficientes, a aquellos que se olvidan de los pobres y de los necesitados, y que se llenan de soberbia y hacen abominación delante de Dios. El castigo de ellos fue ejemplarizador y está ahí en la Biblia, en el Génesis. Y por eso el mundo actual rechaza la palabra de Dios y trata de decirnos que el Génesis es mentira. Y nos han inventado el Big Bang y la evolución para que no creamos en el Génesis, en la palabra creadora de Dios que hizo los cielos y la tierra hace 6.000 años, solamente en 6 días. ¿Por qué? Porque quiere que creamos que la Biblia, el Génesis, son solo historias, son cuentos y nada más que eso. El ser humano que ignora las Escrituras caerá rendido bajo el poder del maligno. El ser humano que tenga temor de Dios y crea en las Escrituras tiene oportunidad de ser salvo cuando viene a Cristo. Muchos no quieren creer que Dios sentencia a las personas al fuego eterno por rechazarlo. Pero esta es una enseñanza clara en las Escrituras. Los pecadores que no buscan el perdón de Dios enfrentarán la separación eterna de Él. La carta de Judas hace una advertencia a todos los que se rebelen y menosprecien o rechacen a Dios. Dice que ni aun los ángeles fueron perdonados y sufrieron prisiones eternas para el juicio del gran día. Esperan. Y Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma forma que ellos sufrieron el juicio, sufrieron el castigo eterno, los que rechacen a Dios, los que vayan en pos de vicios contra la naturaleza divina que Dios ha ordenado, recibirán el castigo, el juicio de los impíos. Los pecadores que no busquen el perdón a través del arrepentimiento enfrentarán eterna separación de Dios. Judas hace esta advertencia a todos los que se rebelan y menosprecian o rechazan a Dios, como lo de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, que estaban grandemente adictos a sus pecados, a la homosexualidad, a la bisexualidad. El pecado es descrito aquí como habiendo ido en pos de carne diferente, significando que es totalmente contrario al orden natural que Dios ordenó. En nuestro tiempo la homosexualidad, la sodomía, el sexo anal se ha legalizado. El matrimonio entre homosexuales y lesbianas es algo ahora normal. El matrimonio entre personas de un mismo sexo se considera hoy día de lo más natural. En algunas iglesias incluso se han alineado con estas nuevas tendencias. ¿Y qué ocurre? Finalmente el hombre está rechazando la palabra de Dios. Se ha vuelto contra la naturaleza divina. El hombre que rechaza a Dios, como en los tiempos antiguos de Sodoma y Gomorra, es aquel que recibirá juicios de Dios por este libertinaje. A estos libertinos se les recuerda siempre las ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo del castigo del fuego eterno de Dios. Para los que puedan pensar que el juicio contra Sodoma y Gomorra no fue un hecho verdadero, sino solo una historieta,
El mismo Señor Jesucristo lo mencionó como ejemplo. Dice Marcos capítulo 6, versículo 11. Dijo nuestro Señor Jesucristo: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo, los que se creen cristianos, deben oír esta palabra. Hubo juicio, hubo castigo contra Sodoma y Gomorra. La palabra escrita ahí en el Génesis es verdad y no hay ninguna opción de que esto haya sido solo una historieta. El Señor dijo que si nosotros rechazamos el Evangelio, seremos juzgados más severamente que los de Sodoma y Gomorra, pues aquellos nunca oyeron el Evangelio ni supieron de Jesucristo. Mas nosotros hemos sabido, nosotros que hemos conocido la palabra de Dios y seguimos siendo orgullosos y alejados de Dios, haciendo el pecado y viviendo nuestra vida a nuestra manera, seremos castigados aún más severamente que los de Sodoma y Gomorra si no queremos entender. Sodoma y Gomorra fue una historia verdadera. Pidámosle al Señor que nos enseñe sus juicios. Pidamos al Señor que nos ordene nuestra vida para que no haya ningún tipo de inmoralidad sexual en nuestra vida, ni haya tampoco orgullo y soberbia en nuestro corazón, y nos olvidemos de Dios, nos olvidemos de la provisión divina hacia nuestras vidas, y nos olvidemos de todo lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance para amar a nuestro prójimo e ir en pos de los necesitados y de los pobres. Que Dios nos ayude a no hacer los pecados que hicieron los de Sodoma y Gomorra y los de las ciudades vecinas de Adma y Zeboim. Que el Señor hoy día nos enseñe los juicios, porque habrá juicio para todo aquel que llame natural a lo que es antinatural. Habrá juicio para aquel que haga y practique lo que Dios dijo que era abominación ante Él. El Señor nos ayude a que podamos de una u otra forma alcanzar a aquellos que creen tales cosas, que creen que la palabra de Dios es falsa, alcanzar a aquellos con la palabra de Dios y hacerles ver que están en tinieblas y que puedan despertar de su sueño que lo está llevando a eterna condenación, de su oscuridad en la que están. Que el Señor nos ayude a llegar con una palabra, con una obra que permitan que personas sean cambiadas del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, para que no sufran los juicios como los que sufrieron los de Sodoma y Gomorra y otros pueblos. Dios nos dará la victoria si queremos ser portavoces y portadores de su palabra para ir en rescate de aquellos, porque el fin de los impíos será fuego eterno, eterna condenación, separación completa de Dios, y no habrá más posibilidades para ellos. Dios tenga misericordia de aquellos y aún levante hombres y siervos para que puedan llevar el mensaje y dé entendimiento a aquellos que están perdidos, para que puedan ser alcanzados. Dios nos ayude a entender los juicios que Él tiene preparados para aquellos desobedientes, y que seamos nosotros almas misioneras que van en búsqueda de aquellos perdidos.
ten compasión de mí y no me dejes divagar lejos de ti. Enséñame, Señor, tus juicios, enséñame, Señor, tu amor, oh Señor, mi Señor. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti. Ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti. Ten compasión de mí. Enséñame a vivir siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti. Ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti. Ten compasión de mí. Enséñame a vivir siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. Siempre confiando en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo El fin de los impíos, primera parte. El juicio contra Sodoma y Gomorra formó parte del fin de los impíos de aquellas ciudades que no quisieron servir a Dios y sirvieron a sus propias pasiones y deseos, y llegó el juicio contra ellos, que es un ejemplo que debe hacernos temblar cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida a nuestra manera. Como vimos, tanto en el Génesis como en los profetas, mencioné al profeta Ezequiel, y también como en los evangelios mencioné a Marcos capítulo 6 versículo 11, como también en la carta de Judas, había referencia a Sodoma y Gomorra. Y a lo largo de toda la Escritura hay referencia al gran diluvio de Noé, que representó un juicio a todo el planeta, producto de la maldad que se había multiplicado. Y esto también aparece ahí en el Génesis. Esto es muy interesante, hermano, en nuestros tiempos. Hoy día que a los niños y a los jóvenes y a todas las personas se nos habla y se nos impone la creencia de que venimos del mono y que todo fue una evolución durante millones de años, y se nos ha impuesto esa creencia que no es ciencia, sino solamente creencia
de aquellos que rechazan el Evangelio de Dios y han puesto sus propias ideas en reemplazo de lo que el Señor dejó estampado en las Escrituras. El gran diluvio de Noé es un hito muy importante, pues ellos, al no creer en la palabra de Dios y al no creer que existió el diluvio de Noé, de tal manera que todos los cálculos geológicos que ellos hacen más allá de los 4.400 años, fecha del diluvio, son falsos, pues al no considerar que todo el planeta durante un año estuvo cubierto de agua, al no considerar esta tremenda catástrofe universal, entonces todo lo que ellos puedan pensar en cuanto a datar, en cuanto a fechar los fósiles que ellos encuentran, son errados, pues pasan por alto la palabra de Dios. El gran diluvio de Noé está graficado en muchísimas historias a lo largo y ancho del planeta, en diferentes pueblos y culturas que cuentan más de 300 historias que tienen una base de un gran diluvio universal que inundó todo el planeta, salvando solo una familia. Y ahí hay una mezcla con las creencias naturales que han ido variando entre una historia y otra, pero finalmente muchísimas historias, cientos de historias hablan sobre un gran diluvio en el planeta. Si esto fuera solamente una creencia judía, una falsa creencia, ¿qué tiene que ver que pueblos tan lejanos como en la Polinesia tengan en su cultura historias que hacen referencia a este acontecimiento? Las culturas antiguas conservaron la memoria del diluvio universal. Pero a pesar de la abrumadora evidencia histórica y escritural, y también los millones de fósiles, usted puede encontrar fósiles marinos a miles de metros de altura, en cerros, en lugares muy altos, que hace imposible poder explicar de otra manera que no sea que el agua haya llegado hasta esos sitios para que hayan quedado millones de productos marinos sepultados a miles de metros de altura. La única posibilidad, que el agua haya subido hacia esos niveles, que el mar haya llegado hasta esas alturas. Pero a pesar de toda esta abrumadora evidencia, los evolucionistas han escrito que su teoría es mejor y han desechado la palabra de Dios. Y también han eliminado toda evidencia que no ponen en los libros de texto, que no ponen esto de que hay productos marinos a miles de metros de altura, en los cerros, en las cordilleras. No ponen nada de eso. No han escrito en sus libros de ciencia toda la evidencia que hay de todos estos fósiles que hablan de la existencia del diluvio universal. ¿Y por qué? Porque ellos quieren imponer su absurda creencia, su necia creencia del Big Bang y la evolución. El no reconocer, hermano, el diluvio de Noé le permite a ellos calcular millones de años y datar erradamente cualquier fósil, porque ellos no consideran que existió el diluvio de Noé, el juicio de Dios sobre los impíos, el juicio de Dios sobre el mundo pecador. El hombre naturalmente rechaza a Dios porque no quiere un Dios que juzgue. Eso es lo que ha determinado la evolución en el Big Bang. Hoy día alguien que cree en eso no tiene Dios sobre él que le juzgue. No tiene un creador. Si no hay creador, entonces la tierra se creó a sí mismo. Y si la tierra se creó a sí mismo, entonces puedo vivir tranquilo y a mis anchas. El problema está para ellos es que significa que llegaron por pura suerte acá, que no hay motivo de su existencia, que su existencia en realidad es vana. Pudo haber sido o puede no ser. Y cualquiera puede terminar su existencia. Porque si no hay Dios, también cualquiera podría decir que no quiere someterse tampoco a los otros hombres y a la justicia del hombre.
El no reconocer el diluvio de Noé le permite a los ignorantes de la evolución poder inventar lo que quieran. El diluvio, según las Escrituras, ocurrió exactamente en el año 1656 después de la creación. ¿Y por qué exactamente? Porque es cosa de revisar usted la genealogía del Génesis y es cosa de sumar años y va a llegar a que en el año 600 de la vida de Noé corresponde al año 1656. El año 600 de la vida de Noé fue cuando empezó el diluvio. Por lo tanto, hermano, esto significa que unos 2400 años antes de Cristo, es decir, si hoy día hemos pasado ya el año 2000, estamos aproximadamente a unos 4400 años de cuando fue el diluvio. 4400 años atrás hubo un gran juicio de Dios sobre el mundo pecador y quedó mucha evidencia geológica y arqueológica que demuestran que efectivamente fue así. Alguien puede decir, pero ¿por qué Dios mató a tantos animales y tantos seres vivos que no tenían nada que ver? Terminaron ahí sepultados y fosilizados. Precisamente Dios lo hizo para que hubiera mucha evidencia que recordara aquel gran juicio de Dios sobre el pecado. Toda la evidencia arqueológica y geológica que habla entonces de edades superiores a los 4400 años, si no reconoce al diluvio de los tiempos de Noé, son falsas. Si no reconoce este gran hito histórico que cambió para siempre la geología del planeta, si no se reconoce el gran diluvio, entonces no se reconocerá tampoco que Dios juzga el pecado. Así es. Todo es parte de un plan del maligno para hacer creer a la gente que Dios no juzga el pecado y que Dios nunca juzgará al pecador y que cada cual puede seguir viviendo como mejor le parezca. Por ello hay tanta evidencia del diluvio, pues Dios quiso que así fuera, para que nunca nos olvidemos cuál será el fin de los impíos que rechacen a Dios. Hay mucha evidencia geológica, muchos fósiles que hablan de un evento cataclísmico violento, animales que están aún con sus estómagos llenos y que fueron fosilizados, diferentes seres vivos que están dando a luz y que murieron fosilizados en el parto mismo, millones de productos marinos a miles de metros sobre el nivel del mar, que hablan que las aguas subieron sobre los montes. Pero el ser humano que no cree en Dios lo niega, lo oculta, para que así el hombre no crea que la Biblia es verdad y que todo lo que está escrito ahí algún día se cumplirá. La degeneración del género humano en los tiempos de Noé avanzaba rápidamente, tal cual nuestros días. El pecado, usted sabe, no comienza solamente cuando uno lo practica, sino comienza en la mente de la persona. Nosotros empezamos en la mente a cometer adulterio. En la mente comenzamos a robar primero. En la mente primero empezamos a matar a las otras personas. Las personas de la época de Noé eran extremadamente malvadas y todo comenzaba igual que en nuestros tiempos, en la mente, desde dentro hacia afuera. Dice el Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué terrible el corazón de Dios, cómo sufre Dios cuando ve que nosotros nos apartamos tanto de Él y hacemos el mal. Dios nos hizo conforme a su imagen, nos hizo semejantes a Él, pero Satanás vino a destruirlo todo. El que viene a hurtar, a matar y a destruir es el que engaña a muchos y lo lleva al pecado y lo lleva a la impiedad, para no reconocer a Dios como soberano suyo, como creador suyo. El propósito del diluvio fue debido a que la gente en su mente y hacia afuera se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. Dios juzgó a los impíos de los tiempos de Noé, y en el año 1656, después de la creación, 17 siglos pasaron después de Adán para que el Señor enviara un diluvio que destruyó a la humanidad y salvó a una familia, exactamente a 8 personas, a Noé, su esposa, a sus 3 hijos y a sus esposas. Siempre debe haber juicio y muerte antes de un nuevo comienzo. Y así fue. Hubo juicio de Dios sobre la humanidad y muerte antes del nuevo comienzo, antes del arca salvadora de Dios que construyó Noé por indicación de Dios. Jesús hoy día es nuestra arca salvadora. Jesús hoy día representa nuestra salvación y nuestra única esperanza de sobrevivir a los juicios de Dios. Y Dios nos avisa con anticipación. Le avisa a todo aquel que cree. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 17 leemos: «Y aquí que yo traigo, dijo el Señor, un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Y Noé transmitió el mensaje a los de su época, y los de su época no creyeron. El mismo Matusalén, uno de los abuelos de Noé, murió en el mismo año del diluvio. Por lo tanto, entendemos que este anciano de 969 años tampoco creyó en que habría diluvio sobre la tierra, pues no se subió al arca. No dice nada la Escritura con respecto a cuál fue la causa de muerte de Matusalén, pero lo que sí sabemos es que murió el mismo año del diluvio. No sabemos si murió por el diluvio o murió días antes. Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, se nos habla también de este acontecimiento. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Habían sido rescatados a pesar del agua y no debido al agua. En los tiempos de Noé, el agua fue el agente del juicio de Dios y no el medio de salvación. Hoy día el agua que nosotros entendemos es el agua de la salvación que está en Cristo. El agua también a la que vamos en el bautismo. Dice la palabra que Jesús es el agua viva y que si bebemos esa agua no moriremos jamás. Pero en los tiempos de Noé el agua representó la forma que usó Dios para juzgar al mundo. Pero Dios, después de juzgar al mundo, prometió que nunca más lo va a juzgar a través de ese medio. Y por eso se estableció el arco iris. Y vemos ese arco allá en el cielo. Y nos recuerda ese arco iris que Dios nunca más juzgará el pecado de esa manera. Pero no significa que Dios nunca más juzgará, sino que significa que nunca más juzgará a través de un diluvio universal. Dice Génesis capítulo 6, versículos 18 al 22. Dijo el Señor: mas estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hubo un gran milagro en todo esto. Imagínate traer a 2 de cada especie en el arca y traer comida suficiente para sostener a cientos, miles de animales durante un año mientras estuvieran encerrados. No sabemos si Noé sabía exactamente el tiempo que iban a estar ahí en el arca, pero Dios proveyó todo aquel tiempo. El Dios que provee hoy día nuestro alimento y nos permite comer es el mismo que les dio comida a todos esos animales y a la familia de Noé durante un año. Nuestro Dios, cuando decide salvarnos de sus juicios, provee todo lo necesario. Seremos salvados del juicio de la condenación eterna, y lo que venga después, tranquilo, Dios lo proveerá. Él ha hecho todo perfecto. Nada se escapa de sus planes. Es importante, hermanos, que nosotros creamos a sus promesas y creamos también que Él juzga el pecado, que Él no se agrada del pecado, de la maldad, y ha prometido que vendrán juicios, un tiempo de grande tribulación sobre la tierra como nunca antes, dice la Escritura. Vienen tiempos terribles porque Dios juzgará al ser humano y algunos serán salvados en aquellos tiempos. Serán salvados como por fuego, dice la Escritura. Que el Señor nos ayude a entender y creer su palabra y a estar siempre preparados con nuestras vasijas de aceite preparadas, como la parábola que contó el Señor de las novias, las sensatas y las insensatas, unas que esperaban al novio y otras que no lo hicieron, que no estuvieron preparadas. Hoy día esta palabra debe modificar muchas conductas, mucho comportamiento que debe ser cambiado en nuestras vidas. Cuestiones que estamos haciendo mal, cuestiones que están provocando que no estamos viviendo en santidad. Hoy día tu vida debe ser cambiada para que si hoy fuera el día del juicio de Dios, si hoy día cayera juicio sobre nuestras vidas o viniera la muerte a buscarnos, en realidad estemos preparados y podamos irnos de este mundo en santidad. Y que no sea nuestro fin como el fin de los que no conocen a Dios. El Señor te ha salvado. El Señor te ha regalado por pura gracia ese tremendo perdón. Atesóralo y cumple tu labor de siervo de Dios. Que realmente el Señor Jesucristo haga señorío sobre tu vida y que cada día le contemples en su santidad y quieras imitarle para realmente diferenciarte del ser que eras antes, para ser realmente una persona totalmente distinta a la de antes de recibir a Cristo. Hoy día nuestra vida debe estar transformada en 180 grados. Íbamos por el camino ancho de los impíos y de la perdición. Ahora vamos por el camino angosto de los salvados por Cristo. Que el Señor bendiga su grande salvación en nuestras vidas y nos provea de la sabiduría necesaria para llevar una vida conforme a su voluntad. Pues al final del camino se notará la diferencia
entre los que fueron obedientes a Dios, los que esperaron en Él, en sus promesas, y estuvieron atentos, haciendo su voluntad, y aquellos que se durmieron, que no creyeron, que fueron desobedientes. Al final del camino viene la recompensa y la victoria. Al final del camino podremos entender que fuimos librados del juicio. Y al final del camino podrán entender también los pecadores que no quisieron recibir a Dios, que su destino no podrá ser cambiado e irán a eterna condenación. El Señor nos dé la sabiduría y la fuerza, el poder para hacer los cambios que son necesarios en nuestra vida. Al sonar de la trompeta, todos se levantarán. Jehová dictará sentencia, porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Todos tenemos pecado, Cristo nos puede limpiar. Si a Jehová nos humillamos con fe y con sinceridad, ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Mira, examínate tú, ¿a qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo o estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora, no desperdicies tu tiempo, ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 285 de este programa, 7 años ya de trabajo, y estamos en la serie Viviendo en Santidad, una serie que comenzó hace varios meses atrás, y hoy día estamos haciendo el capítulo número 17 titulado El fin de los impíos, primera parte. ¿Por qué nos interesa esto? Primero porque hay millones de personas en el mundo que hoy día van a tener un cruel fin. Y nuestra labor, nosotros que fuimos salvados de este fin, de los impíos, del juicio final, que los condenará a eterna desdicha, a eterna separación de Dios, nosotros debemos tener la sensibilidad suficiente para entender esto, educarnos en esto, e ir con el mensaje para que otras personas se arrepientan y vengan al Señor, vengan a Cristo. Tenemos en la Escritura suficiente evidencia que Dios ha hecho juicios. Juicios sobre algunas personas en particular, juicios sobre algunas familias, sobre algunos pueblos, juicios también sobre naciones enteras y juicios también sobre toda la humanidad. El diluvio en los tiempos de Noé representó el gran juicio contra toda la humanidad, que determinó de todas maneras la salvación de 8 personas que permitieron que el mundo siguiera existiendo con raza humana. El diluvio vino en el año 600 de la vida de Noé, que fue el año 1656. Y un año después, cuando Noé tenía 601 años,
es decir, en el año 1657 después de la creación, Noé y su familia volvieron a tierra seca. Un año esperando que todo volviera a la nueva normalidad. Nueva normalidad porque entendemos que todo esto cambió. Noé y su familia encontraron ahora un nuevo planeta. Todo cambiado. Ya la tierra no fue la misma que había antes del diluvio. Y ellos tuvieron que empezar de la nada, de cero. Vino la edad en que ellos tuvieron que meterse en cavernas probablemente, en refugiarse, las familias cuando fueron creciendo, y de a poco empezó a crearse la nueva generación. Génesis en el capítulo 7, versículos 11 y 12 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y luego pasó en total un año hasta que pudieron salir de allí. El arca, hermano, es una ilustración de Cristo. En él estamos protegidos de los juicios de Dios. Dios nos ampara a través de Cristo. En los tiempos de Noé, las aguas representaron el juicio de Dios por el pecado al mundo de los impíos. Es una advertencia que el fin de los impíos traerá consigo castigo por no haberse vuelto de su maldad, por no haber reconocido a Dios, por no haberse querido arrepentir de sus malas obras, por no querer recibir los mensajes de Dios para volverse de la maldad. Génesis en el capítulo 7, versículos 19 al 23, dice la Escritura que las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, pero es un Dios que cumple sus promesas y un Dios que no permite que habite el pecado para siempre, sino que es un Dios que realmente juzga el pecado. Entonces entendemos que 40 días estuvo subiendo el nivel del agua. Tanto subió que las montañas más altas quedaron cubiertas 7 metros bajo la superficie. Y sin embargo, el arca seguía flotando, pues al subir el nivel del agua también subía el arca de Noé. Y todo el trabajo dado por Dios, por supuesto, resultó a la perfección. El agua tardó en bajar 150 días. Así fue como murieron hombres y mujeres, también murieron los animales domésticos y salvajes, diversas aves, los reptiles y los insectos. Todos los seres vivos fueron destruidos. Solo quedaron con vida Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de allí surgió de nuevo la humanidad que hoy conocemos. Así fue la historia de Noé. Esa es la historia que hoy día tiene que llamarnos la atención. Dios mandó el diluvio para destruir la maldad que había en la tierra. Se necesitaba un gran diluvio para lograr eso. Este no fue un diluvio local. Hubiese sido imposible que hubiese sido un diluvio local. Fue un diluvio que cubrió los montes de toda la tierra. Dice el Señor ahí en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Jesús dijo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron,
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Debemos estar preparados, dice el Señor. La gente en los tiempos de Noé no creyeron, no creían que iba a ocurrir tal diluvio. Estaban todos felices, comiendo, bebiendo, siguiendo cada uno su vida, casándose, dándose en casamiento, y de repente vino todo, y todos murieron. Murieron todos los hombres, mujeres y niños que había en el mundo, excepto aquellos 8 que estaban en el arca, que sí creyeron. Tuvo que haber sido terrorífico, hermanos, tratando por todos los medios humanos posibles, todas esas miles de personas, millones de personas, tratando de salvarse, invocando sus dioses falsos, pero todo fue en vano. Jesucristo el Salvador nos dice que hasta el mismo día en que llegó el diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, vivían totalmente ajenos a la advertencia de Dios. Vivían como sordos y ciegos a todas las advertencias divinas. La muerte los sorprendió a todos, incrédulos de los acontecimientos del juicio divino anunciado por Noé y su familia. Muchos años Noé y su familia estuvieron construyendo el arca. Muchos años anunciando que vendría el diluvio. Como en nuestros tiempos, muchos años las personas llevan anunciando los juicios de Dios, que las personas se vuelvan porque Cristo vuelve, y algunos pocos reciben el mensaje realmente. Otros escuchan, pero por su forma de ser, de actuar, en realidad no creen. Muchos dicen que creen, pero luego son consumidos por sus afanes. Aquellos que no creyeron a Noé se convencieron de su necedad cuando era demasiado tarde. En nuestros tiempos pasará lo mismo. Muchos demasiado tarde se dan cuenta del error que han cometido. Los que se van sin Dios, cuando se despiertan al otro lado, o se dan cuenta que se murieron, qué terrible debe ser, que ya no hay vuelta atrás, que se pasa a un mundo donde no hay control de nada. Aquí se sentían en control de todo, y de pronto un mundo desconocido, del cual no pueden salir, y quedan atrapados por siempre. Los que no se encuentran en Cristo, que es nuestra arca de salvación, ciertamente, hermanos, serán destruidos. Que el amor de Dios esté en nuestros corazones, para tener compasión de tanta gente que no quiere recibir a Dios o no ha escuchado el mensaje. Hoy día que tenemos tantos medios para poder predicar la palabra de Dios. Hoy día a través de estos medios, los medios de comunicación, las redes sociales, ir directamente, predicar la palabra en todo sitio, en donde sea posible. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en tantos lugares que Dios nos puede llevar de misiones, siendo un alma misionera que va en busca de los perdidos. Atención, hermano, esto es tremendamente importante para tu futuro. Si hoy día estás actuando acorde a la palabra de Dios, estás protegido bajo el arca de Dios, bajo el arca de salvación, y no vendrás a condenación, ni juicio condenatorio caerá sobre ti. Pero el que no quiera obedecer se tendrá que someter al fin de los impíos. Todo se define por recibir a Cristo, ser obediente al llamado y consecuente con ello. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. La ira de Dios por el pecado es un hecho documentado en la historia del hombre. Juicios de Dios han sido ampliamente conocidos en el mundo y en cada persona. ¿Qué podrá prevalecer delante del Señor cuando Él está airado y ya no soporta más tanto pecado, tanta maldad, tanta inmundicia, tanta abominación? El pecado debe ser juzgado por el Santo Dios, y Él es justo y dará en su justicia lo que corresponda a cada uno. Tenemos a Cristo, el único que nos puede salvar, el único que nos limpia de todo pecado.
pues de otro modo iríamos al triste final de cualquier impío. El fin del pecado y los pecadores es un hecho que deberá cumplirse, pues el Señor no siempre contenderá con el pecado ni con los pecadores, más temprano que tarde. Si no se arrepienten, todos los pecadores serán juzgados y la impiedad de los hombres terminará. Qué terrible, hermano, será el día del juicio y la perdición eterna a la que van los hombres impíos. Pero solo Cristo nos salva. Él es el único que puede cambiar nuestro destino final, el único que nos ofrece algo distinto, algo que va a aliviar para siempre nuestra situación. No seamos egoístas con esta grande salvación que nos ha provisto el Señor. Seamos dadivosos en esto. Hagámonos un tiempo, un espacio en nuestras vidas para misionar, para llevar el mensaje a otros, para que otros reciban esta palabra. Pues Dios, el mismo que juzgó a las naciones ahí en el Génesis, a Sodoma y Gomorra, a Adma y Seboim, y también juzgó al mundo entero a través del gran diluvio en los tiempos de Noé, es el que juzgará también a cada criatura y a las naciones en nuestros tiempos. El mismo juez es nuestro Salvador. ¡Qué increíble! Tenemos realmente la mejor noticia, pues el mismo que nos va a juzgar es el que nos permite salir libre de toda culpa. No es que tengamos que ir a discutir y que haya una pugna entre dos fuerzas diferentes, sino que el mismo poder, la misma fuerza que nos ha sacado del pecado es el que juzga a todas las naciones. Así que qué bueno que haya esta salida, pues hermano, pues por nuestros pecados todos los hombres, como somos impíos, vendríamos a condenación, mas Él ha provisto que podamos venir a Él humillados y arrepentidos. Felices, bienaventurados son los que son parte ahora de la familia de Cristo, que iban a un destino cruel y sin posibilidad de salir de allí, y que por la obra de Dios, este Dios que nos tiene paciencia, que cuántas veces nos ha presentado esto, cuántas veces nos ha hablado, nos ha dicho que lo estamos haciendo mal, que debemos cambiar, que debemos ser restaurados, y Él nos da tiempo y nos da otra oportunidad y venimos a Él y le pedimos perdón y el Señor nos perdona y nos levanta y caemos y el Señor nos levanta. Lo importante es que avancemos en todo esto. No podemos ser personas que se paran, se caen, se paran, se caen, se paran, se caen en el mismo sitio y no avanzan y se quedan ahí detenidas. Y en vez de avanzar retroceden. Y en vez de ser luz, son oscuridad para otros. En vez de que otros puedan ver un reflejo de Cristo, ven solamente confusión y también ven hipocresía. Felices los que son parte de la familia de Cristo y que por la obra de Dios han dejado de ser impíos, porque no verán el infierno ni el fuego eterno preparado para ellos. Bienaventurados, hermanos, los que están a salvo con Cristo y se han refugiado en Él antes que lleguen los juicios de Dios. Lo importante es creer antes. No sirve orar por los muertos. El que se fue ya se fue. Miremos a los que están vivos. Miremos a los que aún tienen la opción de llegar a la salvación. Esos son nuestros objetivos. Nuestros objetivos no es tratar de comunicarnos con los muertos, ni orar por los muertos. Los muertos, lamentablemente, ya fue cerrada esa puerta. Ese destino está sellado. Ahora lo que nos corresponde a nosotros, como servidores de Dios, estar atentos para entregar la palabra justa en el momento apropiado, para que otros impíos vengan al arrepentimiento y no sufran el terrible fin que les espera. Pero caminemos con mucho temor y temblor, porque el que crea estar firme, el que se sienta superior, mire que no caiga y se aleje para siempre de Dios. Hay muchos que yo he conocido en mi vida que se sentían muy firmes,
y se fueron alejando de a poco, y se cansaron con sus brazos en alto, y decayó su semblante, decayeron sus fuerzas, y de a poco se fueron excusando y no quisieron más congregarse, no quisieron más escuchar palabra de Dios, ni escuchar alabanzas, no quisieron orar, y ahora están allá lejos, entretenidos con sus pecados y autojustificados a sí mismos por su propia mente, por sus propios vanos razonamientos que los confunde y les dice no, que no va a pasar nada, que el Señor no existe, o que finalmente el Señor va a salvar a todos, o que en los últimos días de su vida se van a arrepentir. No esperes que todo esto sea tarde, de que llegues tarde a darte cuenta, ni tampoco espere que atardezca para otro, que llegue la noche para muchos, esa noche de tinieblas que nunca desaparecerá de la vida de los impíos. Que hoy día las personas puedan darse cuenta de sus malas decisiones y mala conducta, que están viviendo impíamente, como si no hubiera Dios, porque han creído falsas enseñanzas de los hombres. No entrarán en el reino eterno de Dios aquellos que sigan su mala conducta, viviendo impíamente, como si Dios no existiera. No nos hagamos ilusiones. La palabra de Dios es clara. Cristo con su salvación nos perdona nuestros pecados. Pero también esta obra de Cristo debe producir en nosotros buenas obras que están preparadas de antemano para que andemos en ella. Obras y frutos, fruto bueno, agradable y que permanezca en el tiempo. Frutos dignos de arrepentimiento. Que realmente demostremos que somos diferentes a los impíos. Que realmente se nos note la alegría, el gozo de nuestro corazón, que hemos alcanzado el reino de Dios. Que realmente se note que nosotros tenemos amor diferente. No es algo fácil esto. Parece muy fácil mencionar los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza o dominio propio. Son 9 frutos, parecen muy fáciles, pero no es fácil. Muchos de ellos son una lucha diaria que todavía debemos estar dando, porque ha sido una madera dura de roer. Nos ha costado. Lo que a mí me cuesta probablemente para ti no lo es y para ti es fácil. Pero lo que para ti te cuesta, muy probablemente para mí es fácil. Pero Dios nos da diferentes dones, diferentes talentos, nos capacita. No pasamos de ser impíos a ser hijos de Dios solamente por nuestras propias fuerzas. No podríamos hacer absolutamente nada sin Dios en nosotros. No podríamos vivir en santidad y tener una vida completamente opuesta a la que tiene un impío, sin que Dios estuviera en nosotros. Nada podemos hacer si no estamos pegaditos a Él, conectados a Él, en comunión con Él, en oración, estudiando la palabra, llenándonos de su voz que nos hable a nuestra vida, que nos corrija, que nos vaya guiando por el camino, la senda correcta. Ninguno de nosotros sabe llegar por sus propios medios al reino de los cielos. Tenemos que seguir el camino mostrado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. No debemos apartarnos de Él. Los impíos que se han apartado, los impíos que no quisieron conocer el camino, que le rechazaron, que se burlaron, no quisieron para nada. Ellos tomaron su propia ruta y la ruta los llevará a otro destino. Que el Señor nos fortalezca hoy día con su palabra. Que podamos hacer los cambios necesarios. Que realmente cuando llegue el juicio final no tengamos nada que temer. Porque sabemos que vivimos una vida acorde a lo que Dios nos mandó. Cuando nos encontremos con Cristo, podamos estar para siempre agradecidos porque todo se lo debemos a Él. Todo.
cuando algún día estemos en la presencia de Dios, cuando estemos en la gloria de Él, en realidad podremos entender que no llegamos ahí por nuestros propios medios, sino fue por pura amor y misericordia de Dios y nuestra obediencia que fue provista gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos no que el Señor nos toque, necesitamos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, nos llene de su Espíritu Santo. Porque sin ese Espíritu Santo vamos a seguir viviendo vidas impías, alejadas de Dios, y terminaremos en el mismo sitio que van a terminar millones de impíos. Grande será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor. En aquel día, cuando algunos lancen voces de clamor, pero ya será muy tarde. Y muchos, dijo el Señor, vendrán a Él y dirán, Señor, Señor. Pero Él les dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Nos servirá considerar a Cristo como Señor de nuestras vidas cuando tuvimos la oportunidad durante muchos años y la desaprovechamos. Se acaban los tiempos, hermano. El tiempo del fin se acerca y debemos vivir vidas acorde a lo que Dios quiere. Dejemos de ser hipócritas y decir que somos de Dios, pero en realidad no lo somos. Necesitamos el calor de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ser de Dios, pertenecerle a Él. No solamente que Dios nos toque con su Espíritu, sino que nos llene con su calor, con su poder, que nos cautive, que habite en nosotros, que su amor sea como dulce miel en nosotros y que nosotros realmente podamos entregarle nuestro corazón y que nuestro corazón sea nuevo, dirigido por Él, nuestro corazón conforme al corazón de Dios, todo nuestro ser dedicado al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque éramos impíos y nuestro final era el final de los impíos. Triste final. Mas tú, oh Dios, saliste a nuestro encuentro y nos salvaste. Nos sanaste, nos limpiaste de nuestros pecados. Señor, dirígenos ahora, en este tiempo, en lo público, en lo cotidiano, en lo secreto, a hacer tu voluntad. Llénanos de tu presencia cada día. Danos fuerzas para orar, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, para hacer tu voluntad, para tener esa alma misionera, para ir en rescate de muchos. Señor, llénanos. No queremos solamente un toque tuyo. Queremos tu presencia que habita en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Yo no quiero que me toques, quiero que me llenes. Necesito tu calor, necesito tu poder. Solo tuyo quiero ser. Yo no quiero que me toques, quiero que me llenes. Necesito tu poder, solo tuyo quiero ser, y lléname, Señor, cautivame. Yo te doy mi corazón, todo mi ser. Habita en mí, Señor, ya tu amor es como dulce miel. Yo te doy mi corazón, todo mi ser.
quiero que me toques, quiero que me llenes. Necesito tu calor, necesito tu poder, solo tuyo quiero ser. Y yo no quiero que me toques, quiero que me llenes. Necesito tu calor, necesito tu poder, solo tuyo quiero ser. Y lléname, Señor, lléname, Señor, cautívame. Yo te doy mi corazón, todo mi ser, y lléname, habita en mí, Señor, que tu amor es como dulce miel. Yo te doy mi corazón, todo mi ser, lléname, habita en mí, Señor, que tu amor es como dulce miel. Yo te doy mi corazón, todo mi ser, lléname. Que tu amor es como dulce miel. Yo te doy mi corazón, todo mi ser, lléname.